¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Yo estoy de vuelta, gracias a Dios. He podido realizar varios videos. Ahora vamos a ver una serie de videos. Voy a ver cómo los hago. Simplemente ya está el material, ahora hay que grabarlo. Bien, la serie se va a llamar Los dos Adanes. Y quiero empezar con un párrafo inspirado que dice así: sean extremadamente cuidadosos en cómo abordan la naturaleza humana de Cristo. No lo presenten ante la gente como un hombre con propensiones al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro e inocente, sin una mancha de pecado, y sobre él estaba la imagen de Dios. Podía caer y cayó al transgredir. Debido al pecado, su posteridad nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo fue el Hijo unigénito de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos como la naturaleza humana es tentada. Podía haber pecado, podía haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Fue asediado con tentaciones en el desierto como Adán fue asediado con tentaciones en el Edén. Esa es la famosa carta a Becker de 1892 y está en el comentario bíblico adventista 7A, página 1102. Me acuerdo de Miguel Ángel Cornejo, un gran coach que enseñaba cómo alcanzar el éxito, y decía que cuando un sabio te señala la luna, un necio se queda mirando el dedo. Y he estudiado mucha gente sobre esa carta a Becker. Y hablan de que si propensiones es igual a tendencias, si inclinaciones es igual a tendencias o propensiones, y quieren dar vueltas y vueltas con algo y se quedan sin lo más importante que le vengo pidiendo a todo el mundo que analice y estudie, qué es la doctrina de los dos Adanes. Porque cuando vemos la doctrina de los dos Adanes, nos queda claro cómo es la salvación del ser humano. Y Jesús dice ahí, es el segundo Adán. No lo hagas como cualquier ser humano. No lo hagas como cualquier hijo de vecino. Jesús es el segundo Adán. No es no es el hijo de José y María. Ni siquiera es el hijo de David. Si ustedes se interesan por saber eso, después podemos estudiar más. Ahí en mi canal dejé el celular para mi WhatsApp si ustedes quieren conectarse conmigo. No crean, no crean que Jesús heredó lo que nosotros heredamos del primer Adán. Por eso sigo leyendo un parrafito más. Dice, a medida que Cristo pasaba por la prueba del segundo Adán, la belleza de su carácter resplandecía a través de su representación humana.
Satanás podía entrever a través de su humanidad la gloria y la pureza del santo ser en quien estuvo asociado en los atrios celestiales. Al contemplar a Cristo vino a su memoria una semblanza de lo que él había sido entonces. En aquel tiempo gozaba de belleza y santidad. La exaltación propia lo condujo a colocarse por encima de Cristo, pero fracasó. ¿Podría ahora ejecutar su plan sobre la debilitada humanidad de Cristo? Sabía que si podía inducir a Cristo a ceder en forma mínima en la lealtad que manifestaba a su Padre, llegaría a someter a todo el mundo bajo su poder y podría gobernar como él solo, en su naturaleza espiritual cambiada, podría hacerlo. Pero Satanás estaba tratando de vencer al Señor del cielo y todos los esfuerzos del tentador fueron inútiles. Cuando Satanás comprendió que no lograría la victoria, se despertó en él un odio maligno. Aquí entra la palabra que no nos gusta estudiar. Jesús vino como nuestro sustituto. Jesús no vino como nuestro ejemplo. Se escucha ideas de que Jesús es nuestro ejemplo, que es nuestro ejemplo y nuestro ejemplo y nuestro ejemplo. Y si usted, déjeme decirle, yo soy exagerado con el Evangelio. Déjeme decirle que si ustedes me encuentran en el santuario durante 4000 años, me encuentran a Jesús como mi ejemplo, yo voy a creer en Jesús como mi ejemplo. Pero desde que Adán ofreció el primer sacrificio hasta la muerte de Cristo en la cruz, Cristo fue nuestro sustituto, no fue nuestro ejemplo. Tráiganme todos los versículos de la Biblia y vean que hay 3 versículos nada más, o 3 párrafos o partes de la Biblia que hablan de Jesús como ejemplo, pero ejemplo de servicio, ejemplo de bondad, ejemplo de misericordia, pero nunca ejemplo para salvación. No prediquen a Cristo como ejemplo porque minimizan la obra de Cristo. Satanás vio cuando lo quiso enfrentar a Jesús, vio a través de esa humanidad debilitada, de esa debilidad humana de 4000 años de degradación, él vio aquel con que él estaba en la eternidad asociado, vio al Hijo de Dios. No nos olvidemos. Si usted tiene alguna duda, busque en mi canal el video 1 igual a Dios. No se confunda, hermanito. No se confunda, amigo. El precio pagado por ti es demasiado alto para rebajarlo al precio pagado por un hombre. Y Juan capítulo 1, 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí. Jesús, su humanidad revestía apenas su divinidad. Y aquellos que lo vieron, hermanos, vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios, vieron la gloria del Padre reflejada en ese ser. Hay varios lugares en los cuales la gloria del Padre se reflectó. No solamente lo que Jesús era en sí, Dios, no se reflejó solamente en el monte de la transfiguración. Acuérdense, también se reflejó en la limpieza del santuario, del templo. También se reflejó cuando Judá lo traicionó y le dio un beso y lo quisieron apresar y se cayeron.
También se reflejó cuando los magos vinieron y los vieron en la cuna. Ahí se reflejó la divinidad, hermanos. Y yo quisiera recordar juntos un versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido hermano, querido amigo, querido oyente que me escucha, este versículo es la esencia del Evangelio. Si nos olvidamos de toda la Biblia, nos quedamos con ese, acá está la esencia. Si ese es el único versículo que tú conoces, te alcanza para entender que si creyendo tú te salvas, no importa el lugar donde estés, no importa la forma que estés. Y sabe que dice la palabra griega que en español se escribe unigénito, es monógenes. El diccionario Strong, la concordancia Strong, dice que es monógenes. ¿Y qué es monógenes? Único en su especie. Mono es único, génesis es genética. Único en su especie. Jesús, no hay otro como él. No hay nadie que era Dios y hombre a la vez. No hay nadie en toda la historia de la humanidad con los atributos divinos y los atributos humanos. Jesús no era un cualquiera. No era como tú y como yo. Era a nuestra semejanza. No nos olvidemos esa parte. Y no sé si le cuento toda la historia, ¿no? Pero bueno, ¿se acuerdan cuando en Mateo 16 Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y uno dice que Elías, otro dice que el profeta, otro dice que Juan el Bautista. Y entonces dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Y ustedes qué creen que soy yo? Entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Era el Hijo de Dios. No nos olvidemos ese detalle. No nos olvidemos, Jesús era único. Por eso dice, Él vino como el segundo Adán. Después vamos a ver más roles del segundo Adán. Pero yo quiero que nosotros pensemos que Jesús vino como el segundo Adán. Jesús vino como el segundo Adán. Vamos a estudiar el primer Adán y vamos a estudiar el segundo Adán. Y el último versículo que vamos a hablar sobre este tema es cuando lo estaba juzgando en el Sanedrín. Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le preguntó, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y habían traído falsos testigos, falsas personas que decían cosas, pero no avanzaba el juicio porque Jesús se callaba y no pasaba nada, no había condena. Entonces Jesús le respondió cuando le preguntaron, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido diciendo, blasfemia, ¿qué más necesitamos de testigos? Y entonces respondieron, sea culpado de muerte. Jesús no murió o no fue condenado porque hacía milagros. No fue condenado porque transgredía el sábado. No fue condenado porque dio de comer a las multitudes. No. Jesús
fue condenado por el sacerdocio porque se dijo que él era el Hijo de Dios. Quiero remitirme a la Biblia para estudiar sobre los dos Adanes. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué hizo el primer Adán? En nuestro tatarabuelo, nuestro padre. ¿Qué hizo? Hizo lo que nosotros vemos hoy día. Él pecó y todos nosotros morimos en Adán. Me causa gracia cuando algunos hablan de inocentes niños, de bebés bonitos, rosaditos, que nacen inocentes. Hermanos, en Adán todos mueren. Así dice la Biblia. Y si no lo creen, bueno, no crean a la Biblia, váyanse ahí cuando vean un cartelito que dice cementerio, averigüen quiénes están ahí en el cementerio. ¿Quiénes son los que están ahí en el cementerio? Son los muertos, hermano, que dicen, que cumplen lo que dice la Biblia. En Adán todos mueren. Ay, 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 ay. Y ahora me preguntan, no, pero es la primera muerte esa. Y me quedo sorprendido, ¿no? Me quedo con sorprendido. ¿Quién genera la segunda muerte? ¿Adán o Cristo? Porque ahí dice, bueno, vamos a leerlo en Apocalipsis, está en Apocalipsis 20. Vamos a leerlo para que nadie, ¿no? Y dice que vi las almas de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Por qué resucita la gente en la primera resurrección? O decir, ¿quiénes resucitan? Resucitan los justos. ¿Quiénes resucitan? Le quiero leer lo que dice Apocalipsis 14:13. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los muertos en el Señor resucitan en la primera resurrección. Así que la primera muerte, la muerte que ocurre, la primera muerte que se dice, es la muerte en Cristo, hermano. Porque Adán, los que mueren en Adán, no tienen capacidad de resucitar, no tienen motivo para resucitar. Los que mueren en Adán son los de la segunda resurrección, y son los que tienen parte en la segunda muerte. Son los que van a desaparecer de esta tierra. ¿Por qué son tan necios al hablar de que los que mueren en Adán
es la muerte primera. ¿Dónde sacan eso? ¿Dónde lo han estudiado? ¿Dónde lo han... Si la gente resucita porque han muerto en Cristo. Así que hermano, tú tienes dos opciones. O mueres en Cristo o mueres en el pecado. No tenés muchas opciones, son dos. En la vida, Dios, para hacerlo simple, el Evangelio puso un solo método de salvación. No puso 100, ni 10, ni 20, ni siquiera 3. Puso uno. Cree y serás salvo. Nada más. Cree en Jesucristo, ¿no? Tampoco creas en la Virgen María. No, eso no estaba en discusión esa parte. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el método de salvación de Dios. No hay otro, pero hay otro que lleva a la muerte eterna. Después vamos a estudiarlo un día, las cuatro instancias del juicio a Dios. Y ahí vamos a ver cuándo es la resurrección de los malos, cuándo es el castigo de los malos. Ese en el juicio se llama el juicio ejecutivo. Pero hermanos, la muerte primera es la muerte en Cristo. ¿Quiénes resucitan cuando viene Cristo? Los que murieron en Él, los que murieron creyendo en Él. Van a morir, van a resucitar los justos, los Abel, los Set, los Noé, Abraham, Lot, todos los salvos van a resucitar. Esa es la muerte primera, no es la muerte en Adán. La muerte en Adán es la muerte primera es la muerte en el segundo Adán. La muerte en el primer Adán, es muerte eterna. Y yo quisiera agregar algún versículo. ¿Sabes? Lo que pasa es que hay gente que cree, no, ¿cómo es eso de que en Adán todos mueren? Y yo le voy a dar le voy a leer unos versículos y los vamos a analizar. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Lo vamos a hacer un poquito más claro este asunto. Abraham fue y rescató a Lot y a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra que habían sido llevados cautivos. Y cuando él regresó de la batalla, se encontró con Melquisedec, el sacerdote Salem, que en hebreo Pablo habla como que es el representante de Cristo. Y que habla de que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, que es superior al sacerdocio arónico o levítico. Era superior. Y entonces, para demostrar que era superior, es que Adán le dio los diezmos a alguien superior a él. Los diezmos no se dan a cualquiera, le dan los diezmos a alguien superior. Y esa gente superior le entregó los diezmos a Melquisedec. Pero ¿cuándo se lo dieron? Cuando Leví, escúcheme, si usted hablan de Leví, el patriarca, Leví el patriarca sería el nieto, no, el bisnieto de Abraham. Era el hijo de Jacob, bisnieto. Y Leví y Simeón se mandaron una tan gruesa
que cuando Dina fue ultrajada por Siquem y bueno, y el chico Siquem quería casarse con ella, se casó y bueno, y querían hacer una alianza con el pueblo de Israel, pero ellos se enojaron y se amargaron tanto y Leví y Simeón agarraron espadas y mataron a todos los habitantes de Siquem, a todos los hombres. Y Jacob los maldijo a Simeón y a Leví. Pero como 400 años después de esto, en el desierto, Leví fue perdonado porque se puso de parte de Dios. Fue perdonado y fue ungido, pero ya no Leví la persona, sino Leví la tribu de Leví. Fue ungido con el sacerdocio. 400 años después. Algunos dicen que son 200, pero bueno, no es la idea de que la edad, sino la idea que muchos años después, el Leví fue ordenado para recibir ellos los diezmos del pueblo de Israel. Era la tribu que no tenía propiedades, no tenía negocios, no tenía, ¿cómo se llama? No tenía fincas, no tenía plantaciones. No, ellos se dedicaban al templo porque habían 5 familias, ¿no? O, bueno, 4, bueno, no me acuerdo bien la cantidad de familias que se dedicaban al templo, en la familia de Aarón, que de ahí salían los sumos sacerdotes, eran 4, la familia de Gersón, la familia de Coat y la familia de Merari. Esos 4 hermanos se repartían las tareas del templo, pero el sumo sacerdocio solamente lo tenía la familia de Aarón. Los sacerdotes, los que oficiaban, solamente la familia de Aarón. Pero aún esa familia Leví, en Abraham le dio los diezmos a Melquisedec para demostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Y hermanos, Pablo repite lo mismo. Cuando Adán pecó, él afectó e infectó a toda su familia. Si usted me dice, no, no es así, hágase la pregunta, ¿por qué Caín y Abel nacieron fuera del Edén? Se la pregunté a varias personas y ellos, porque no quieren decir que por el pecado de Adán, me dicen, no sé, no lo he estudiado. Lo he hablado hace 5 años, pero yo te voy a dar la respuesta. Caín y Abel nacieron fuera del Edén por el pecado de su padre. Y hermanos, yo capaz que no pegue bien ahora en estos movimientos, pero la cabeza de la creación fue Adán, no fue Eva. Por más que Eva fue la primera en pecar y traer la fruta a Adán y tentarlo a Adán, Eva no era la que definía el asunto. El que definía el asunto era Adán, porque él fue la cabeza, la corona de la creación. Por eso se dice que por el pecado de Adán, no por el pecado de Eva, porque Adán era el responsable. Y por el pecado de Adán, Caín y Abel nacieron fuera del Edén. Y por el pecado de Adán, todos morimos. Y por el pecado de Adán, todos estamos condenados a muerte. Y por el pecado de Adán, todos estamos sujetos a perdición. Después vamos a seguir con nuestra relación con el primer Adán. Seguimos con esta serie de los 2 Adanes y ahora
vamos a analizar nuestra relación con el primer Adán. Dice, voy a volver a leer el versículo 22 de Corintios 15, 1 Corintios 15, pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, nuestra relación con Adán no es voluntaria. Tú no elegiste ser hijo de Adán, ni yo ni nadie. A nosotros nos encantan las categorías. Y Dios no se complica con categoría, porque claro, nosotros podemos decir, ¿el hijo de Hitler se salva? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo creía que él, porque era judío de nacimiento, ya estaba, tenía la vaca atada, como se dice, ¿no? En Argentina. Que tenía, él lo tenía resuelto, él ya estaba con el pasaporte y la visa sellada para irse al cielo. Y Jesús le dijo, no, papá, si no nace de nuevo, vean mis videos sobre el nuevo nacimiento. Si no nace de nuevo, no vas a entrar ni ver el reino de los cielos. A nosotros nos dice, no, pero los hijos de los creyentes nacen inocentes. No, papá, Jesús no tiene nietos. Nuestros hijos nacen lobos y nosotros los adiestramos, lobesnos adiestrados que van el sábado a la iglesia. Y después nos sorprendemos, ¿por qué se van al mundo nuestros hijos? Porque ellos no han nacido de nuevo. Nosotros trabajamos en la parte volitiva, en la voluntad, y no trabajamos en la parte del nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que ser parteras para nuestros hijos, no tenemos que ser maestros. Nosotros tenemos que ayudarlos a nacer de nuevo, no tenemos que educarlos, hacerlos vegetarianos. Imagínense un lobito vegetariano y además estrictamente vegetariano, sin leche, ni huevo, ni derivados animales, y wow, ni miel siquiera, porque es producto animal, no, wow. Pero sigue en esencia, sigue siendo un lobo. Vean mi video sobre el nuevo nacimiento 2. Vean mi video sobre el nuevo nacimiento 2. Hermanos, nosotros, nuestros hijos nacen lobesnos y tienen que nacer de nuevo. ¿Por qué? Por nuestra relación involuntaria con Adán. Y sigo leyendo el capítulo 15 de 1 Corintios, el 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Acá están los dos Adanes. El primero fue un ser humano, el segundo es un poder vivificante. Pero dice el 46, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Nosotros nuestra primera relación es con el Adán primero y nuestra relación con él es de pecado. En Adán todos morimos y la paga del pecado es muerte, hermano. Y si no se interviniera en Jesucristo sería muerte eterna. Tenía que haber intervenido Cristo para que la muerte en Adán no fuera eterna. Sin Cristo, en Adán, todos estaban muertos eternamente. Y entonces, no nos olvidemos que la primera relación, el primer nacimiento que nosotros tenemos, es de la tierra. Es carnal. Es terrenal. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Hermanos, Dios no se complica. Dios nos encerró, nos puso a todos en una bolsa. El mundo fue puesto en una bolsa. El mundo fue cortado del universo. El mundo, toda la humanidad, toda la creación. ¿Por qué las frutas y las plantas y las hojas se caen y las frutas tienen cánceres? ¿Por qué los animales se volvieron carnívoros? Por el pecado de Adán, papá. Si no te das cuenta de eso, bueno, no sé qué más te puedo decir. Pero la gente dice, no, pero Dios al condenarnos en Adán es injusto. No, no es injusto, porque el pecado de Adán y nuestros pecados los castigó en Cristo. Ahí fue justo Dios al castigar todos nuestros pecados, a castigarlos en Cristo. Ya lo hemos hablado eso. Pero por eso está el primer Adán y el segundo Adán. Por nuestra relación con el primer Adán, somos terrenales, carnales, malos, hipócritas, homicidas, adúlteros. Por nuestra relación con el primer Adán. Y por nuestra relación con el segundo Adán, somos celestiales. Nacemos de nuevo, tenemos una vida nueva, tenemos vida eterna. Podemos ver y entrar en el reino de los cielos. Pero claro, nosotros nos hacemos que, el hijo de ese que es adúltero no entra en el reino de los cielos. Pero mi hijo que es nacido en la Reforma, claro, mis hijos son cristianos en la tercera generación. Mis padres fueron creyentes, yo seguí siendo creyente, mis hijos siguen siendo creyentes. ¡Wow! Ellos necesitan nacer de nuevo como yo necesito nacer de nuevo. Si no has trabajado con tu hijo el nuevo nacimiento, lo vas a perder, hermano. Lo vas a hacer un fariseo 7 veces más hijo del infierno que tú. Si no nace de nuevo, no se salva tu hijo. Así que seguimos leyendo en Romanos 5, 18. Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿La transgresión de quién? De uno, del primer Adán. La transgresión de la condenación pasó a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? El segundo Adán. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 18 y 19. Después voy a leer esos versículos en otra versión que es mucho más hermosa, más clara, más específica. Hermano, es tan sencillo el Evangelio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Y Juan 15:3 dice, separado de mí, nada podés hacer. Es todo o nada. No hay intermedios. Hay un párrafo que no me viene a la memoria, pero no lo puse acá para leer. Dice, casi salvo no es estar casi perdido.
sino es estar totalmente perdido. Casi salvo. Y la pregunta es, ¿eres salvo o estás perdido? ¿Tienes una relación con el primer Adán? ¿Te gusta? ¿O tienes una relación con el segundo Adán? Hermanos, las herencias uno no las elige. Yo quisiera ser heredero de Bill Gates, ¿no? 1.000 millones de dólares tiene el hombre ahí. Yo no puedo elegir ser heredero, pero sí puedo rechazar la herencia. Yo no elegí ser heredero ni de Cristo, ni heredero de Adán. Yo no lo elegí, pero puedo rechazar la herencia de Cristo y puedo rechazar la herencia de Adán. Ahora veamos cómo fue creado el primer Adán. ¿Se acuerda que hemos leído que el segundo Adán era puro, era bello, era la imagen de Dios, era Dios? Si ustedes quieren, hay un montón de material sobre quién era Cristo. Y por eso el primer párrafo que leí dice, no lo hagáis como cualquier otro. Él es el segundo Adán. Y yo veo, analizo, hay gente que quiere hacerlo tan igual a nosotros, a Jesús. ¿Para qué? Para minimizar lo que pasó en la cruz del Calvario. Aquella gente que no sabe la pecaminosidad del pecado, no entiende lo que pasó en la cruz del Calvario. Lo que yo les dije en Uno igual a Dios es simplemente un puntito, un granito de arena. La eternidad vamos a estudiar el plan de salvación y no lo vamos a entender. Yo simplemente les explico lo que yo puedo entender. Y dice la palabra inspirada, dice que el hombre fue creado a semejanza de Dios. Pongan en vuestra memoria la palabra semejanza, porque Cristo fue semejante a nosotros. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es Dios. El que era igual a Dios era Cristo. El hombre era semejante a Dios. Y Cristo no era igual a los hombres. Cristo era semejante a los hombres. No olvidemos la gran diferencia entre igual y semejante. Jesús era Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Así fue creado Adán, puro, santo, sin pecado. En el video, la naturaleza humana se depravó. Ya hemos analizado qué pasó en Génesis 3. Si tú por primera vez me ves, busca en mi canal de YouTube, la naturaleza humana se depravó. Y ahí te vas a dar cuenta qué pasó en Génesis 3. Y si no sabemos qué pasó en Génesis 3, ¿te crees que somos capaces de entender
¿Qué pasa en Apocalipsis? ¿Qué pasa en Romanos? Si no entendemos lo que pasó en Génesis 3. Hermanos, ahora, ¿qué dice? Le voy a leer qué pasó por nuestra relación con Adán. Los padres tienen una responsabilidad más seria de lo que se imagina. Nosotros ni siquiera los educamos a nuestros hijos. Nuestros hijos se crían con el celular, con YouTube, con TikTok, con las redes, con Facebook, con Instagram, con las redes sociales. Nosotros no le predicamos de Cristo. Los hijos tienen una herencia de pecado. Claro, por nuestra relación con Adán, tenemos una herencia de pecado. El pecado los ha separado de Dios. Jesús dio su vida para unir con Dios los eslabones rotos. El segundo Adán vino para unir. Debido a su relación con el primer Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y la sentencia de muerte. Pero Cristo interviene y pasa por el terreno donde cayó Adán, soportando todas las pruebas en lugar del hombre. Es tan difícil de entender eso. Es tan difícil de comprender eso. Claro, por eso es que no le hace cosquillas a nuestro ego saber que somos inútiles, pecadores, miserables. En el Nuevo Nacimiento 2 muestro que no tenemos nada para reclamarle a Dios algo. Por eso la salvación es 100% por gracia, 100% por fe, no es por los méritos de nosotros. Después vamos a estudiar también la gracia. Ya les voy a anunciar cuando estudien la gracia. Pero hermanos, debido a su relación con el primer Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y la sentencia de muerte. En Adán todos mueren. Por el pecado de uno vino la condenación y la muerte a todos. Por nuestra relación con Adán, no lo elegimos Adán, pero por nuestra relación con Adán, estamos condenados, sentenciados a muerte. Gloria a Cristo, porque podemos por Él ser salvos. Por eso, Hogar Cristiano, lo que hemos leído es Consejo, Conducción del Niño, página 447. Y dice Hogar Cristiano, 489, todo lo que perdió el primer Adán será restaurado por el segundo. Por eso están los dos Adanes. Uno nos vendió, otro nos compró. Uno destruyó, otro restauró. Uno nos perdió, otro nos salvó. Esos son los Adanes. Es tan importante y tan sencillo el Evangelio. Por nuestra relación, acuérdense, el Nuevo Nacimiento 1, Juan 3:6 dice, el que es nacido de la carne, carne es. Por haber nacido en este mundo somos descendientes de Adán. Y por ser descendiente de Adán estamos condenados. Es simple y claramente. No hay otro. No lo has elegido tú. Y no lo has elegido ni al primer Adán, ni tampoco lo has elegido al segundo Adán. El segundo Adán murió en la cruz del Calvario y vos ni sabías, porque murió hace 2000 años atrás.
Vos ni habías nacido. Y después cuando estudiemos bien el juicio, vamos a estudiar por qué Dios está tan interesado en tu salvación. Porque Dios no es responsable de tu perdición, pero se hizo responsable de tu salvación. Y no te deja así nomás, porque le ha costado carísimo tu salvación. Le ha costado la vida del unigénito Hijo de Dios. Dios mismo ofrendó su vida en la cruz del Calvario. Léanlo, estudienlo uno con Dios, uno igual a Dios. Léanlo, ahí está el video en mi canal. Ahí van a ver que cuán importante es la relación que Cristo establece con nosotros involuntariamente. Involuntariamente. Cristo, sin pedir tu consentimiento, sin estar a cuenta con tu voluntad, sin que vos le preguntes, Él murió en la cruz del Calvario. Y la cruz del Calvario está ahí y te constriñe, dice en castellano. Constriñe significa te obliga. Su amor te obliga a tomar una decisión. Ustedes saben, Adán era libre. Nosotros no somos libres. Nosotros nacemos esclavos del pecado, sin libertad de elegir. Pero Adán, en su libertad, ¿cuándo dejó de ser libre? Cuando vino Eva con las frutas en las manos. Ahí dejó de ser libre. Ahí era libre para decidir, pero no era libre para no decidir. Y tú cuando ahora escuchas del Evangelio, cuando escuchas que Cristo murió en la cruz del Calvario, ya dejas de no tener responsabilidad en tu salvación. Que el Señor te bendiga. Nuevamente yo estudiando sobre los dos Adanes. Ahora vamos a hacer un refuerzo de conceptos. Y voy a leer en la versión en lenguaje actual, la Biblia en lenguaje actual de Romanos 5, 17 y 18. Fíjense qué bonito que es eso, es esta versión. Dice: si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. El primer Adán y el segundo Adán, Adán y Jesucristo. En Adán morimos. Chao. La muerte reina en el mundo. Lo vemos en los hospitales, lo vemos en los cementerios, lo vemos en las casas de la gente. En la muerte y el sufrimiento reina en el mundo. Lo vemos en la naturaleza. Mueren los árboles, mueren las frutas, las hojas se caen, las flores. Estamos rodeados de muerte. ¿Por qué? Porque elegimos. Qué estupidez más grande cuando decimos que nosotros elegimos pecar. Qué aberración. Por el pecado de Adán, la muerte reina en el mundo. Y sigue el versículo 18. Esta tiene los versículos corridos, entonces es 17 y 18. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. La versión en lenguaje actual. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. La herencia de Adán y la herencia de Jesucristo. Por eso Cristo vino como sustituto, como representante. Jesucristo no vino como ejemplo,
¿Se acuerdan de Usain Bolt? Usain Bolt corrió los 100 metros llanos en 9 segundos y 63 centésimas. ¿Ah? ¿Y qué nos dice? Oh, sí se puede. Ahora, córrelos tú. Eso, no sé, predican esta gente que habla de que Jesús es nuestro ejemplo. Ok, Jesús guardó la ley. Si era igual a ti, tú también lo puedes hacer. Y eso es mentira, es la aberración más grande, es minimizar la cruz del Calvario, porque si la salvación pudiera hacerse de otra manera, Cristo no tenía que haber muerto. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por la ley, por demás murió Cristo. Vamos a leer algunos conceptos más. El Hijo de Dios accedió a que Satanás. Ahora veamos cómo pasó en esta tierra el segundo Adán, ¿no? Accedió a que Satanás ensayara todos sus estratagemas contra él. El enemigo había tentado a los ángeles en su cielo y después al primer Adán. Este cayó y Satanás supuso que tendría éxito en entrampar a Cristo después que él asumiera la humanidad. Toda la hueste contempló esta lucha contra la oportunidad de obtener la supremacía sobre Cristo. Habían anhelado tener ocasión de mostrar su enemistad contra Dios. Cuando los labios del Maestro fueron sellados por la muerte, Satanás y sus ángeles imaginaron que habían obtenido la victoria. Y su muerte fue la que lo venció, hermano. Satanás creía que podía vencer al segundo Adán. Pobre iluso, ¿no? Satanás tentó al primer Adán en el Edén y Adán discutió con el enemigo, dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Pero después que fueron citadas las palabras de las Escrituras, Satanás supo que ya no tendría la oportunidad de triunfar. La mujer se puso a hablar con la serpiente y que no, que Dios no dijo eso, que sí dijo eso, que sí dijo lo otro, que no. Jesús le dijo, escrito está. Y Satanás no tuvo más argumentos. La tentación del segundo Adán fue mucho más terrible que la tentación del primer Adán. Miren qué interesante este párrafo, ¿no? Qué contraste el del segundo Adán cuando fue al sombrío desierto para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás. Desde la caída, la raza humana había estado disminuyendo en tamaño y en fortaleza física y hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral hasta el periodo del advenimiento de Cristo a la tierra. Y a fin de salvar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que el pecado lo había sumergido. Adán estaba en el Edén, no tenía ninguna dificultad física,
ni una dificultad intelectual. Adán no era débil, no pasó 40 días y 40 noches ayunando como Cristo. No, era un contraste entre la tentación en el Edén y la tentación en el desierto. Ese es el contraste, hermano. No lo bajemos a que Cristo fue tentado como nosotros tentamos. Ni siquiera hemos alguna vez en nuestra vida hemos ayunado 40 días. No sé si alguno habrá ayunado 40 días y 40 noches en el desierto. Y ahora nos igualamos las tentaciones de Cristo a nuestras tentaciones. Ay. Tenemos, dice acá, el otro parrafito, tenemos motivos de incesante gratitud a Dios porque Cristo, por su perfecta obediencia, reconquistó el cielo que Adán perdió por su desobediencia. Adán pecó y los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias. Pero Jesús cargó con la culpa de Adán y todos los descendientes de Adán que se refugian en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad de la transgresión. Jesús reconquistó el cielo para el hombre, soportando la prueba que Adán no pudo resistir, porque él obedeció la ley a la perfección. Más claro que eso. Si no te quedó claro, puedes hacer para atrás y escucharlo nuevamente. Todo lo que Adán perdió, lo ganó Cristo. Adán perdió para él y para su familia. Yo le di este ejemplo. Yo nací en la República de Moldavia, en la Unión Soviética, cuando antes existía la Unión Soviética. Pero me mudé a la Argentina y yo obligué a mis hijos a ser argentinos por mi decisión. Adán pecó y su decisión nos afectó a todos. Toda la descendencia de Adán está afectada e infectada por el pecado. Y dale y habla a nuestros hermanos con el catolicismo. Miren, si ustedes son católicos es problema de ustedes. Si ustedes beben bebida católica es problema de ustedes. Yo bebo la bebida de Cristo, lo que está inspirado. Y lo que está inspirado dice claramente que hay un primer Adán y por su pecado toda la descendencia de Adán muere. Y hay un segundo Adán y por su obediencia perfecta toda la descendencia de Adán es salva. Elige la que tú quieras creer. Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. En semejanza, no igual. No igual. Hay en Facebook una página que se llama Los Senderos Antiguos. Vean ahí el análisis que hace Nehemías Jiménez sobre el origen de Cristo. Jesús no vino como descendiente de Adán. Jesús no vino como descendiente de Adán. Jesús vino como el segundo Adán. Era monógenes, era único en su especie. No lo hagamos como cualquier ser humano. Él es el segundo Adán. Cuando Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado en favor del hombre, se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed. Estaba sujeto a la tentación, pero no se rindió al pecado.
Ninguna mancha del pecado estaba sobre él. Declaró: he guardado los mandamientos de mi Padre en mi vida terrenal. Él tenía poder infinito solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. El segundo Adán soportó la prueba y la tentación para llegar a ser el dueño de toda la humanidad. ¿Ustedes creen que Jesús nos compraba con chirolitas, con pesitos ahí, con centavos? Jesús pagó un precio enorme. Por eso dice, yo quiero que todos lean Romanos 8:32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Hermano, la salvación te pertenece porque Cristo te la compró y es un don de él. Es su regalo a la humanidad. Es su regalo para ti. Y por haberte comprado, Él compró toda la humanidad. El primer Adán cayó, el segundo Adán se aferró a Dios y a su palabra bajo las circunstancias más tremendas, y su fe en su bondad, la misericordia y el amor de su Padre no vacilaron ni por un momento. Escrito está fue su arma defensiva y es la espada del Espíritu que todo ser humano debiera usar. Escrito está que Jesús te ama. Escrito está que el segundo Adán recuperó todo lo que perdió el primero. Escrito está que Jesús murió en la cruz. Escrito está que si crees en él serás salvo y vas a tener vida eterna. Y me quiero despedir con Juan 3:17, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios te bendiga y haga fortalecer tu vida con estos temas. Amén.